Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico en estos momentos, pendientes un día más de lo que está pasando en Oriente Medio, pendientes de Estados Unidos cada vez más preocupado por las operaciones de Israel después de la incursión que ha tenido lugar en Rafah y también con un castigo por parte de Estados Unidos que ha embargado ciertas armas al gobierno israelí. Pendientes de esto, miraremos también a lo que sucede en el conflicto en Ucrania con Rusia, advirtiendo a la OTAN de un enorme peligro en el caso de que tropas de la OTAN terminen llegando, terminen depositándose en Ucrania, terminen desplegándose, y también muy pendientes de Francia, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, haya repetido en reiteradas ocasiones que es posible, que es una opción enviar tropas a Ucrania. Hay ya respuesta por parte del Kremlin, por parte de María Zaharova. Dice una vez más que serían un objetivo legítimo para Rusia. Miraremos también a las pruebas nucleares de las que les veníamos informando durante esta semana, que anunció Rusia el pasado lunes y a las que ayer se anunciaba Bielorrusia que también va a participar. Todo esto está despertando las alertas, está desatando la alerta roja de la OTAN, muy pendientes de lo que esté sucediendo y también de estas maniobras nucleares, tanto de Rusia como de Bielorrusia. Enseguida analizamos todas estas cuestiones, como siempre, con un panel de lujo, pero antes miramos un poquito a la actualidad. Empezamos mirando a Estados Unidos, y es que varias reuniones celebradas en el Capitolio entre representantes de Estados Unidos e Israel no han logrado, de momento, disipar todas las dudas, disipar todas las tensiones que sigue teniendo, sobre todo la administración de Biden, la administración estadounidense, sobre algunos de los recientes acciones de Israel contra Hamas, que incluyen una operación terrestre en Rafah y el peligro de causar víctimas civiles. Es lo que informa este miércoles Axios. El general Eliezer Toledano, de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha mantenido una conversación con miembros demócratas y republicanos del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Mientras tanto, el embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, se ha reunido con varios demócratas judíos de la Cámara de Representantes. Según personas familiarizadas con este asunto, Toledano fue interrogado sobre la transferencia de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y el uso de bombas de 2.000 libras por parte de Israel. Sus respuestas fueron etiquetadas de técnicas y poco informativas. Mientras tanto, Herzog habló sobre la operación en la ciudad de Rafah, en Gaza, pero también dijo que no daba ninguna formación útil sobre la misma. Estados Unidos, sobre todo Biden, cada vez más preocupado por las acciones que sigue llevando a cabo Israel en Gaza. También hay preocupación en la OTAN. Rusia ha advertido este miércoles de que el envío de tropas de la OTAN a Ucrania sería potencialmente muy peligroso y que Moscú seguía de cerca una petición ucraniana que solicitaba esta intervención. La petición, publicada en la página web del presidente ucraniano, afirma que Ucrania debería pedir a Estados Unidos, Reino Unido y otros países que envíen tropas para ayudarle a repeler a Rusia. Ha hablado sobre esto Peskov. Dice que el régimen de Kiev es bastante impredecible. Le preguntaron también sobre esto en su rueda de prensa diaria y dijo que en repetidas ocasiones que la intervención directa sobre el terreno en este conflicto de los militares de los países de la OTAN conlleva potencialmente un enorme peligro, por lo que consideran que se trata de una provocación extremadamente desafiante. Nada menos, y dice, estamos observando esto con mucha atención. Precisamente el que más ha estado hablando de enviar tropas a Ucrania en las últimas semanas, en los últimos meses, es el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha conseguido que le responda ya María Zaharova. Dice directamente, bueno, pues que van a ser un objetivo legítimo para las tropas rusas. Dice que es característico que Macron explique esta retórica con el deseo de crear incertidumbre estratégica para Rusia, pero dice Zaharova que no lo está consiguiendo, que hay que decepcionarle porque la situación parece más segura que nunca para Rusia y que si los franceses aparecen en la zona de conflicto inevitablemente se van a convertir en objetivo de las Fuerzas Armadas rusas. Dice Zaharova que ya París tiene pruebas de sobra sobre esta cuestión. Muy pendientes de las tensiones en Ucrania, de lo que sucede en Oriente Medio, conectamos ya con el presidente ruso Vladimir Putin, presidiendo en estos momentos la cumbre económica euroasiática. Escuchamos. Our union has established itself as a sovereign and self-sufficient center of power of the emerging multipolar world. The Eurasian Union now is an effective and dynamic integration structure whose operation contributes to free trade, business contacts, and expansion of operational connections, which ultimately brings benefits to every member of our union. Now, before entering this audience, we discussed this with our colleagues, and we noted some very good parameters of development of our economies. It allows
to ensure stable development both of the 5 states and the Eurasian continent in general. It leads to improvement of living standards and well-being of our citizens. So economic parameters speak for themselves. Over the last decade, the overall GDP of the member states has grown from 1.6% from 1.6 to $2.5 trillion. Trade turnover with third countries has grown up by 60%. For $923 billion, and the volume of mutual trade almost doubled from $45 to $89 billion. With over 90% of all settlements being done in national currencies. And the positive macroeconomic dynamic retains in this year as well. This is something we have been discussing as well before entering this audience. And Russia highly values the mutual beneficial and multifaceted ties with its Eurasian Union partners, and we aspire to further work on expanding and strengthening our integrational union. And I'm sure everyone here shares this mood. This summit is not just an anniversary summit, it's going to be a truly business event. We're going to review a whole number of decisions that are of strategic nature and are aimed at boosting our cooperation in a whole variety of spheres. And as we have agreed with Mr. Pashinyan, I'm happy to give the microphone to the Prime Minister of Armenia, the current chairman of the Eurasian Council, is going to be moderating our discussion. Pendientes de las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, presidiendo la Unión Económica Euroasiática, hablando sobre los beneficios que están obteniendo estos países, sobre todo en el comercio en sus monedas locales, muy parecido a lo que están haciendo también en estos momentos los BRICS, una conferencia que pueden seguir a través de nuestro canal de Paralelo. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de todas las claves de este discurso del presidente ruso, que, por cierto, mañana hablará, además, en un discurso bastante más extenso en el Día de la Victoria de Rusia, que podrán seguir también aquí en Ojos Televisión a eso de las 10 de la mañana hora española. Muy pendientes de las claves de lo que diga el presidente ruso. Nosotros empezamos ya a repasar, a analizar toda la actualidad, como siempre, contando con un elenco de expertos. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Placer teneros por aquí. Tenemos también de nuevo a Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política y profesor de Relaciones Internacionales en Alemania. ¿Qué tal, Ezequiel? Muy buenas. Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer teneros a los dos por aquí, muy pendientes de las palabras de Putin, pendientes también de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Si te parece, Juan Antonio, empezamos mirando a lo que ocurre en Rafah y también a la administración Biden, ¿no? A Estados Unidos, que parece cada vez más preocupada. Ahora parece que está haciendo algo, ¿no?, con este embargo de armas, pero parece que, bueno, más allá, pues, de este postureo, se podría decir, parece que Israel tiene carta blanca, ¿no?, que no hay quien le frene los pies a Netanyahu. A ver, cuando dicen que Estados Unidos está preocupado, hay que intentar vislumbrar de alguna forma qué es lo que le preocupa. Estados Unidos solamente está preocupado por una cosa, por los efectos que estos tienen en la campaña electoral. Es decir, se van acercando las fechas, ya estamos en mayo, y hay un verano por medio. Es que la campaña electoral norteamericana está a las puertas. Y las cosas, claro, entre todos los aspectos, por culpa de la cuestión de Oriente Medio, pues no va muy bien para la Casa Blanca, no va muy bien para la candidatura de Biden, que hasta el punto que incluso ya hay voces que piensan que al final Biden va a dar una retirada y van a buscar otro candidato, ¿no? Así, eso es yo creo que es lo único que le preocupa a Washington. Lo demás no le preocupa para nada. Mira, el gesto este de embargar esas bombas de 2.000 libras al ejército israelí, primero, no es creíble, ¿eh? Es decir, yo tengo muchísimas dudas. En segundo lugar, entre otras cosas, por una razón muy sencilla que la gente no conoce, y es que Israel trata directamente con las empresas de armamento norteamericano, del complejo militar industrial, y luego pasa la factura al Estado.
Pues digo que yo no me lo creo mucho esto del embargo de esas bombas de 2.000 libras. Por otro lado, ¿para qué van a servir esas bombas si prácticamente Gaza no tiene objetivos a bombardear que necesiten una potencia explosiva de tal magnitud? Es que yo creo que es absurdo, ¿no? Esto no va a limitar para nada la capacidad de ataque del ejército israelí, ¿no? ¿Qué más? No ha hecho nada más efectivo Estados Unidos respecto al conflicto, nada más. No ha presionado para nada a Israel, no le suprime otro tipo de ayuda que podrían ser incluso más críticas, o la ayuda financiera, o el apoyo diplomático, o la presión para aplicar la resolución de alto el fuego del Consejo de Seguridad. Es más, es decir, vemos día a día cómo se reprime a los estudiantes de las universidades norteamericanas. Vemos cómo se aprueban leyes, obviamente, para, de alguna forma, limitar y reprimir cualquier tipo de protesta, sobre todo si va referida al tema del conflicto en Oriente Medio. Es decir, por ejemplo, la ley contra el antisemitismo, ¿no? De cualquier protesta contra el Estado de Israel por lo que está ocurriendo en Gaza es antisemitismo y, por lo tanto, entra como delito de odio en el Código Penal. Es más, hay amenazas a ciudadanos norteamericanos, incluso desde el Mossad, porque protestan contra Israel, amenazándoles con que no van a encontrar trabajo, con que no van a valer sus títulos universitarios, etcétera, etcétera. Amenaza de utilizar inteligencia artificial para identificar a los estudiantes que protestan. O sea, estos son hechos. Y ante estos hechos no sirve de nada el postureo de ahora embargo una serie de bombas o qué preocupados estamos. Preocupado por tus elecciones, por otra cosa, desde luego preocupado por las vidas palestinas en Gaza, no lo estás. En definitiva, una vez más nos montan el teatro mediático para ocultarnos la realidad. Bueno, pues así está la situación de momento en Oriente Medio con Estados Unidos, que dice que está preocupado. Otra cosa es lo que haga, ¿no? Más allá de este supuesto embargo, con el que, por cierto, todavía no han tomado una decisión. Dicen que, bueno, de momento lo han parado, pero no saben cuál va a ser la decisión final. Ezequiel, quiero preguntarte sobre esto, lo que está sucediendo desgraciadamente en Rafah, lo que puede suceder también, porque todavía no ha parado ni mucho menos Israel, no sabemos hasta dónde va a llegar, y también lo que está haciendo, o más bien no está haciendo Estados Unidos en este conflicto. Quiero saber cuál es tu opinión un poco de todo esto. Sí, primero respecto a Estados Unidos, y acompaño las palabras de Juan Antonio completamente, hace más o menos una semana y media, si no recuerdo mal, en NBC, una de las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos, apareció la versión de que la Corte Penal Internacional estaría generando una resolución a partir de la cual solicitaría la detención de Netanyahu y sus acólitos, por llamarlos de alguna manera, debido a las barbaridades llevadas a cabo en Gaza, la última de ellas, la iniciada ayer a la noche con el avance sobre Rafah. Algo similar a lo determinado por la Corte Penal Internacional con respecto a Vladimir Putin, por esa acusación, la recuerdan, delirante respecto a el secuestro de niños en el frente de batalla en la guerra en Ucrania, cuando en realidad Rusia simplemente había realizado la acogida de los niños huérfanos en la batalla, y cuando posteriormente sus padres desde Ucrania realizaban un pedido formal para la restitución de esos niños, en todos los casos fueron despachados de vuelta a las familias. Obviamente no podían abandonar a esos niños en el medio del campo de batalla. Bueno, pero esa es la acusación, y a partir de esa acusación, la famosa orden de captura sobre Vladimir Putin y los dilemas de los países del mundo respecto a su aplicación o no, por lo menos los dilemas de los países con la aprobación del Estatuto de Roma, si no recuerdo mal, el Estatuto para la aprobación, para la aceptación de los fallos de la Corte Penal Internacional. Bueno, aparentemente ese fallo respecto a Netanyahu aparecía en elaboración o prácticamente cerrado, y ahí comenzaron un montón de cosas, de movimientos bien demostrativos de
dónde aparece cada quien y a quién representa, qué intereses representa Estados Unidos, a quién acompaña, de qué lado aparece en este conflicto, más allá de cualquier declaración tendiente a la protección de los civiles en Gaza y demás. Y en concreto, no solamente aparecieron declaraciones de Estados Unidos condenatorias de un fallo o de una resolución todavía no tomada, sino que incluso comenzaron las amenazas abiertas de miembros del Congreso estadounidense y de figuras políticas relevantes contra los jueces de la Corte Penal Internacional. Incluso, si no recuerdo mal, el propio John Kirby, antes de, porque todo esto es una versión, ¿sí? Antes de la emisión de esta supuesta resolución, la rechazó, y la rechazó por una cuestión supuestamente ligada a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, porque supuestamente carecería de jurisdicción en lo relativo a Gaza y a Palestina. ¿Por qué razón? Bueno, porque supuestamente ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, e incluso Israel convalidarían el Acuerdo de Roma, y por ende carecerían de, la Corte Penal Internacional carecería de jurisdicción sobre cualquier cuestión ligada a Palestina. Por cierto, todos estos países inicialmente presentaron una aceptación, pero después rectificaron. Si no recuerdo mal, es el caso más o menos de los tres respecto al Tratado de Roma. Y sí, eso es cierto, pero Palestina convalidó el Acuerdo de Roma, con lo cual la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en este caso aparece vigente, como no así en el caso de Putin, en el caso anterior, por el rechazo de Rusia a la aceptación del Tratado de Roma. Entonces, recuerdo un refrán famoso del refranero español, esto de para muestra basta un botón. Bueno, sí, frente a la posibilidad real, por primera vez, de una medida concreta, ¿sí? Ni siquiera tomada por las Naciones Unidas o por su Consejo de Seguridad, menos aún por Europa, Estados Unidos, la OTAN, la Corte Penal Internacional, ¿sí? Muy venida menos, muy desacreditada a lo largo de toda su historia. Aparentemente este fallo presunto respondería a un intento de restablecimiento de esa credibilidad. Bueno, cuando de repente aparece una versión de esto, inmediatamente comenzó Estados Unidos con los tapones de punta a acometer con todo contra la Corte Penal Internacional e incluso con amenazas personales a sus propios cortesanos. Una locura. Así que esto desenmascara a Estados Unidos respecto a cualquier postura frente a las cámaras o cualquier declaración respecto a el inicio de investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el ejército de Israel. Curiosamente, siempre esas investigaciones, según los Estados Unidos, aparecen en manos del propio Israel. Ellos cometen los crímenes y ellos deben realizar las propias investigaciones. Pero bueno, esa la posición de Estados Unidos, y como recién muy claramente remachaba Juan Antonio, si aparece algún atisbo de crítica o de incomodidad en Estados Unidos, eso responde únicamente al cálculo electoral del gobierno demócrata y al hecho de que en gran medida los manifestantes, tanto en las universidades de Estados Unidos como en otros lugares, los manifestantes en contra de las barbaridades llevadas a cabo en Gaza por las Fuerzas Armadas israelíes, en gran medida representan votantes demócratas, aparecen del lado de ellos, del lado del votante progresista, más cercano a la defensa de los derechos humanos, mucho más que del votante de Trump, por ejemplo. Así que esa es la realidad y bueno, ayer comenzó efectivamente lo que supuestamente representaría el último paso en Gaza, aunque dado el contexto, dadas las causas de todo esto, quizás ni siquiera eso, porque en términos militares carece por completo de sentido, tanto en lo relativo a la búsqueda de la eliminación de Hamás, como en lo relativo a
liberación de los rehenes, esos los dos objetivos oficiales de Israel en la zona. Para eso comenzar un ataque masivo sobre el último reducto en el cual ellos mismos generaron la conglomeración de todos los refugiados del resto de Gaza. Bueno, para ese objetivo carece por completo de sentido una operación de este tipo. Así que después de esto puede que incluso comience otra cosa y obviamente, eso aparece a las claras a partir del análisis de esta situación. Los objetivos en realidad responden a otros intereses. En mi opinión, esto responde a la búsqueda de la eliminación directa de cualquier posibilidad de la resolución de los dos estados. Así de sencillo. Por eso el gobierno de Netanyahu generó las condiciones para un ataque como el del 7 de octubre de Hamas, condenable porque perpetró ataques contra población civil, condenable naturalmente, pero determinó la excusa para poder comenzar este plan de, o bien de expulsión de los gazatíes o bien de su propia eliminación. Así que esa es la triste novedad de ayer y quizás ni siquiera represente el último paso en esta cadena de barbaridades. Pues vamos a ver, Ezequiel, cuál es el último paso en lo que está sucediendo en Oriente Medio. Vamos a ver pues, si finalmente termina alguien parándole los pies a Netanyahu. No sé yo si va a ser Biden, porque ayer decía que va a seguir apoyando a Israel, aunque no esté de acuerdo con ellos. Así que eso da una muestra clara, ¿no?, y evidente de que, bueno, pues parece que Biden no va a ser, desde luego, el que le frene. Sí. Hay que decir, un minuto, muy breve, hay que decir que, Israel sigue sin controlar no Rafah, sino parte del norte de Gaza y del centro de Gaza. Pero es que Israel sigue teniendo abierto los otros frentes. Es que por mucho que piense que porque destruya Gaza y siga matando palestinos, esto va a acabar. Es que algunos no han entendido el tipo de guerra que hay ahora mismo en esa zona. Pues desde luego es evidente, ¿no?, que Netanyahu no lo ha entendido. También es evidente, bueno, pues que Biden no va a interferir, sobre todo, como bien estabais explicando, pues teniendo en cuenta el cálculo electoral, si es que se termina presentando, que también está por ver si Biden termina presentándose en noviembre. Nosotros seguimos sumando voces a este espacio. Ya tenemos a José Luis Orella, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Muy buenas tardes. Muy buenas, es un placer como siempre. Un placer tenerte también por aquí. Si os parece, vamos a cambiar de tema. Vamos a mirar al conflicto en Ucrania, que también está escalando bastante, sobre todo en lo que viene a ser el tono, ¿no? Durante las últimas semanas. Hoy ha habido ya una advertencia directa de Rusia, después, bueno, de que Emmanuel Macron hablara repetidamente de enviar tropas a Ucrania, después de que Lituania, la primera ministra de Lituania, también en las últimas horas hablara de esta cuestión en Financial Times. Ha dicho Peskov, pues bueno, pues que en el caso de que esto suceda va a ser un peligro enorme para la OTAN, y Zaharova también ha hablado directamente a Macron. Dice pues que las tropas francesas van a ser un objetivo legítimo para Rusia. ¿Cómo valoras estas cuestiones y cómo valoras sobre todo, José Luis, esta escalada que estamos viendo en Ucrania? Parece que el tono cada vez es más bélico, ¿no? También conforme nos acercamos a las elecciones europeas, ¿no? Hombre, totalmente. Los discursos de los primeros ministros cada vez están adoptando más un discurso electoralista, un poco en ese ámbito, pero también hay que darle el eco de la situación militar. O sea, las tropas ucranianas cada vez están con un mayor déficit de tropas. Estamos viendo incluso las medidas que han desarrollado, como ha sido la eliminación de la labor de los consulados para obligar a toda la población masculina juvenil ucraniana exiliada en Europa que tenga que volver a su país para proceder a su reclutamiento obligatorio a cambio de la documentación, si no quedarían desarraigados de su país ante, bueno, pues la necesidad que habría de reforzar un poco esas fuerzas para evitar una ruptura del frente y por lo tanto la ampliación de los territorios que quedasen ya bajo control militar ruso, ¿no? En ese aspecto la única manera de poder evitarlo sería ya el trasvase, el envío ya directamente de tropas no ucranianas allí de algún modo. Como estamos viendo, cada vez el aumento de contratistas privados, por decirlo de alguna manera, se está ampliando un poco de esa manera y por tanto las diatribas un poco electoralistas de Macron cada vez tienen, bueno, pues una mayor capacidad de ver, bueno, pues que es el único modo que tienen un poco de frenar, bueno, por lo que podría ser una derrota militar ucraniana, ¿no? Que cada vez pues se está viendo más un poco en esa posibilidad, ¿no?
Sí, desde luego que es una posibilidad bueno, pues que cada vez está más vigente, sobre todo teniendo en cuenta los avances que estamos viendo por parte de Rusia en el frente de batalla, también la escasez de municiones de Ucrania, ¿no? Decía, bueno, pues que necesitaban a Europa, necesitaban más producción de Europa y que no les vale con lo que les está aportando Estados Unidos, en el caso de que llegue también a tiempo, que ya veremos. Juan Antonio, quiero preguntarte por esto, por la situación en el frente de batalla y también esta advertencia ya directa tanto a la OTAN como a Francia, ¿no? En el caso de que envíen tropas, que ya se habla incluso de que habría desplegado Francia hasta 1.500 soldados, decía Zaharova que van a ser un objetivo legítimo y prioritario para Rusia. A ver, reflexionemos un poco con sentido común. Si cualquier país europeo, los de la OTAN, empieza a enviar tropas a Ucrania, ¿qué son? ¿Para dirigir el tráfico en las autopistas? ¿Para recoger los billetes a la entrada del cine, las entradas del cine? ¿Para qué va a ser? Va a ser para apoyar de forma activa o pasiva en los frentes de guerra. Por lo tanto, es que cae por su peso. Claro que es un objetivo legítimo. Hombre, como que han ido allí a matar rusos. O sea, ¿qué esperan? Es decir, es que de verdad, a veces los occidentales tienen una forma de decir las cosas que escandalizan, porque la sensación de tomadura de pelo que uno tiene cuando les escucha es asombrosa. El señor Macron puso dos condiciones. Una, que el ejército ruso avanzara en sus líneas. Está ocurriendo, lo dijimos el otro día. Segunda, que Kiev lo pidiera. Lo ha pedido y cualquiera lo puede ver en la página oficial del gobierno ucraniano. ¿A qué espera el señor Macron? Venga, ya está. Venga, a ver, ¿qué va a hacer? Venga. ¿Qué quieren? ¿Llevarnos a toda Europa a la guerra? ¿Qué quiere el señor Macron? ¿Que vayamos españoles, portugueses, belgas, holandeses, británicos, vayamos todos a la guerra? ¿Por qué él quiere? Porque a él se la ha puesto. Porque es el Napoleoncillo de bolsillo. No voy a decir, vamos a ver, cualquier unidad militar de la OTAN que aparezca por Ucrania se entiende, porque así es, que va a combatir contra los rusos. Por lo tanto, es un objetivo legítimo. Y de hecho, los que ya han ido, no sabemos de qué forma, supongo que de forma voluntaria como mercenarios o algo así, pero ya hay imágenes de la zona de Chasiv Yar, y ya hay víctimas y ya hay bajas francesas. Bueno, pues ahí tiene la prueba. Eso es lo que quiere. Eso es decir, esto hay que decírselo a los europeos, a los ciudadanos. Eso es lo que se quiere. Porque es lo que tenemos que tener claro. Y aquí esto entronca claramente con un gran debate que existe dentro sobre todo de la Europa occidental, sobre la actitud de Rusia. Claro, porque todo el mundo se rasga las vestiduras. Fíjate, nos van a considerar un objetivo legítimo, como no sé qué esperas, ¿no? Esa actitud de Rusia que dice, bueno, es que no sabemos si Rusia es expansionista o no, pero los líderes europeos captan, perciben que hay una actitud expansionista de los rusos. Bueno, los líderes europeos lo que hacen es mentir, directamente mentir. Porque no se trata de que ellos perciban, sientan, porque aquí hay enamorados que se van una semana sin trabajar, ¿no? Es decir, no se trata de eso, se trata de cuáles son los antecedentes y cuáles son los hechos. Y los antecedentes son que aquí quien se ha movido hacia Rusia o hacia el este, no es Rusia la que se ha movido hacia el oeste, es la OTAN la que se ha movido hacia el este. Luego el expansionismo más bien cae de este lado, no del lado ruso. Hay que recordar Yugoslavia, no fueron los rusos. Hay que recordar, se cumplen 25 años y de hecho Xi Jinping está en Belgrado precisamente recordándonos estos hechos. No fueron los rusos para allá, fue la OTAN la que fue en esa dirección. Las revoluciones de color que ha habido en Moldavia, en Ucrania, en Georgia, en la propia Armenia, es decir, todo esto se intentó en Bielorrusia, se intentó en Kazajistán. ¿Todo esto quién lo ha hecho? ¿Dicen los rusos? No, no. A la prueba nos remitimos. En Georgia se produjo un incidente muy determinado que inicia el régimen de Saakashvili en Georgia. Los rusos entran, dominan la situación y se van. Excepto la zona de Osetia del Norte, que ya había tropas de mantenimiento de la paz. En Kazajistán, cuando monta la revolución,
Las tropas rusas empiezan a aterrizar en Almaná, en Astana y en Almaty. ¿Y qué hicieron después? Irse. Y las tropas rusas que había en Armenia se han ido. ¿Dónde está el expansionismo? Es decir, no, señora von der Leyen y compañía, dejen de mentirnos. Dejen de mentirnos. Esos son los antecedentes y los hechos. Vamos a ver los hechos. Los hechos que hemos dicho, la expansión de la OTAN. ¿Qué decir? Entrega de armas, inteligencia, formación, financiación, de todo. Empresas privadas de contratistas militares, mercenarios, la Legión Internacional, grupos terroristas, entrenamiento. De todo esto, ¿quién lo está haciendo? ¿Los rusos en algún punto de la Europa Occidental o de la OTAN? ¿O son los de la OTAN los que lo están haciendo en Ucrania? Que no es miembro de la OTAN, recordémoslo, ni de la Unión Europea. Hay que ver, decir, hacia dónde va el expansionismo ese. ¿Y qué pasa? ¿Que esto no lo sabe el señor Borrell? ¿No lo sabe la señora von der Leyen? ¿No lo sabe Claude Michel? ¿No lo sabe ninguno? No, sí lo saben, claro que lo saben. Igual que lo sabemos nosotros aquí, lo estamos contando, lo saben ellos. Lo contrario, mienten descaradamente, mienten conscientemente, mienten para engañar a los pueblos europeos a los cuales no se les consulta si se quiere ir a la guerra o no. Esta es la triste realidad. Esa es la mentira. Son los mismos que nos mintieron en la pandemia, ¿nos acordamos? Son los mismos que nos mintieron cuando había armas de destrucción masiva en Irak, cuando Siria estaba aplastando a su propia población, cuando Gaddafi bombardeaba a sus ciudadanos. Las mismas mentiras, los mismos personajes. Son los mismos que nos mienten con lo de Putin va a avanzar sobre Polonia. ¿Qué avanza sobre Polonia? ¿Hay alguna prueba? ¿Hay alguna, imágenes satelitales, pruebas de inteligencia, comunicaciones interceptadas que nos diga dónde se están concentrando las tropas rusas para avanzar por no sé dónde? No hay nada, nada. Solo la verborrea de estos personajes encanallados que quieren llevar a Europa a la guerra. Y es que hay que pararles los pies, porque es que si no lo van a conseguir. Este año no ha habido una sola semana, ni una sola semana donde no haya habido maniobras de la OTAN en las fronteras rusas, desde Rumanía hasta el Mar del Norte. Ni una sola semana. Y entonces ahora se rasgan las vestiduras y nos ponemos todos a temblar porque los rusos van a realizar maniobras. ¿Con qué? ¿Con arma nuclear estática? Claro, es que nadie se acuerda que aquí se han hecho maniobras con bombardeos estratégicos norteamericanos modelizando lo que sea un bombardeo sobre San Petersburgo con armas atómicas. No nos acordamos. Y sobre todo no nos lo cuentan los personajes encanallados que nos mienten todos los días. Esto es lo que hay que tener en cuenta cuando vemos este tipo de reacciones de lo que puede hacer Bielorrusia, que ha sido amenazada. Se intentó un golpe de Estado, ha sido amenazada, se adiestran terroristas de la oposición bielorrusa a los que se infiltran desde las fronteras de Polonia y los Bálticos. Tampoco lo sabe la señora von der Leyen. Aquí lo sabe cualquiera menos ella, ¿no? Y no se entera. Ella es que lo siente que Rusia es expansionista. Hombre, por favor. Es decir, yo creo que hay que desenmascarar a toda esta mafia militarista que quiere llevar a Europa a la guerra. Pues vamos a ver quién les para los pies, vamos a ver si también las elecciones europeas sirven para algo en este sentido, ¿no? Ya vemos como Sunak, por ejemplo, en Reino Unido, pues desde luego lo está pasando mal, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos, las últimas elecciones, las últimas encuestas, pues que desde luego le tienen que preocupar seguramente más que lo que haga Rusia. Ya veremos también Macron, que tampoco le está yendo muy bien con von der Leyen. Ezequiel, quiero preguntarte por todas estas cuestiones. ¿Cómo ves los últimos movimientos? Sobre todo Macron es protagonista, pero también ayer Sos decía que tiene a 35.000 soldados listos para enviar a defender hasta el último centímetro de la OTAN. Es que claro, ya no es solo Macron, no vemos que los principales líderes europeos tienen un tono pues cada vez más bélico, ¿no? Y sobre todo, cada vez se habla más de enviar tropas a Ucrania y además, como bien explicaba Juan Antonio, es que ahora la cosa ha cambiado porque ahora Ucrania sí que está cerca de pedirlo oficialmente, ¿no? De hecho, en la página web de Zelensky ya se puede ver una encuesta, una votación, pues para solicitar precisamente el envío de tropas en Ucrania. A mí me maravilla la claridad en la línea de mando
en estas cuestiones, porque si bien a la vista aparece Macron con sus declaraciones, todo esto comenzó hace más o menos 2 semanas con la publicación en Foreign Affairs, la publicación por excelencia de la política exterior estadounidense, y no solamente una publicación académica, sino por sobre todas las cosas ligada a los ámbitos decisorios de la política exterior en los Estados Unidos. Hace más o menos 2 semanas presentaba un artículo escrito por exmilitares devenidos en analistas geopolíticos, todos ellos estadounidenses y británicos, fuertemente ligados a el Departamento de Estado y al Departamento de Defensa, al Pentágono. Bueno, un artículo titulado Europa, pero no la OTAN debería enviar tropas a Ucrania. Y básicamente presentaba como idea principal, como idea fuerza, la tesitura de que Estados Unidos va a abandonar este conflicto, como en parte ya lo abandonó, y que a partir de ahora la carga de todo esto debía aparecer sobre los hombros de Europa, con la necesidad de una intervención militar directa de Europa. Algo, por cierto, quienes realizamos un análisis crítico de esto, lo vaticinamos desde hace años desde hace por lo menos 2 años, el hecho de que Estados Unidos, una vez hecho su negocio, iba a abandonar esta cuestión para redireccionar su política exterior hacia China, y que pronto comenzaría entonces los platos rotos de esto aparecerían sobre los hombros de Europa. Bueno, ahora lo mismo, pero con el pedido explícito del envío de tropas europeas, y de hecho presentan un plan, ¿sí? Bueno, primero deberían despachar tropas hacia el oeste del Dnieper para tareas de asistencia, poco después establecer tropas en las fronteras, así pueden los soldados ucranianos abandonar esas tareas y generar una reasignación de recursos hacia el conflicto, y después directamente llama a una intervención directa sobre el campo de batalla, minimizando la posibilidad de una guerra directa e incluso de una guerra nuclear. Eso hace 2 semanas. Y una semana después, comienza Macron, primero en la Sorbona y después, donde si no, en The Economist, realiza una entrevista en la cual machaca una y otra vez con la necesidad de una presencia militar europea en el conflicto. Al poquito tiempo comienza nada más y nada menos que el presidente de Polonia con el llamado a armas nucleares en Polonia. Armas nucleares en Polonia, al grado de irresponsabilidad de declaraciones de ese tipo. Bueno, poco después, como siempre, los bálticos, ahora lo mencionado por vos, Sergio, por el propio Scholz. Entonces, la línea de mando aparece clarísima, ¿sí? El Estado profundo estadounidense, ¿sí? Los halcones neoconservadores situados alrededor de Biden o detrás de Biden, eso mandado a través de sus voceros de Foreign Affairs o de cualquier otra publicación, inmediatamente los lacayos europeos y, por lo general, poco tiempo después la aplicación de esto. Pero claro, en este caso la aplicación connota un acto de guerra directo, y Putin respondió muy claramente, va a comenzar maniobras con armas nucleares tácticas. El mensaje de Rusia clarísimo. Lo mismo respecto a los F-16. No, los F-16 van a aparecer modificados, entonces no pueden realizar ataques nucleares. Bueno, respondió Rusia, para nosotros un F-16 representa un avión de ataque con posibilidad nuclear. Vamos a responder en consecuencia. Lo mismo con la posibilidad del uso de aeródromos o bien desde Rumania o bien desde Polonia, también pensado como una posibilidad. Lo mismo con lo relativo a los misiles estadounidenses o europeos destinados a el puente de Kerch o incluso a otros lugares rusos, porque ya comenzó esa perorata también, la de cualquier objetivo dentro de Rusia representa un objetivo legítimo porque Rusia ya comenzó una invasión, entonces como contrapartida Ucrania puede realizar ataques contra Moscú. Bueno, la línea de mando clarísima, pero también la irresponsabilidad y por sobre todas las cosas también clarísima la total ausencia
de quien debería representar el soberano, porque estos irresponsables están determinando el camino hacia una guerra y la gente aparece completamente desinformada, sin la más mínima idea de nada, más allá de la desinformación cotidiana de los medios. No participa en ninguna de estas decisiones y en gran medida quienes realizan las decisiones ni siquiera aparecen en sus lugares por voto popular, como von der Leyen, como Borrell. Van a generar una guerra ¿en nombre de quién? ¿En nombre de quién? Si no representan a nadie. En todo caso, representan intereses espurios de los Estados Unidos. Bueno, esa es la situación y todas las semanas, cuando realizamos una nueva entrevista, aparecemos un pasito más cerca, un pasito más cerca. Bueno, así comienzan las guerras. ¿Cuál es el problema? Después nadie puede determinar el final. Desde luego, ese es el problema, a ver dónde está el final y sobre todo, pues, como bien decías, Ezequiel, cada vez parece que estamos más cerca y a ver quién para esto, a ver quién frena esto, porque tanto en Europa como en Estados Unidos, pues no tiene pinta de que haya ni liderazgo ni tampoco, bueno, pues mesura, ¿no?, para poder calmar de alguna forma esta situación. José Luis, voy a poner un último tema sobre la mesa, lo ha hablado ahora mismo el propio Ezequiel, ha hablado de las pruebas con armas nucleares que anunció Rusia el lunes. Bielorrusia ayer anunció que se sumaba también a estas pruebas en respuesta precisamente a estas declaraciones que estamos comentando de David Cameron, de Emmanuel Macron. Quiero preguntarte qué supone esto, qué suponen estas pruebas con armas nucleares y también el hecho de que Bielorrusia se haya incorporado, porque supuestamente una de las líneas rojas de la OTAN para intervenir directamente en el conflicto, si no lo está haciendo ya, era, bueno, pues que un tercero interactuara, que un tercero entrara, apuntando sobre todo a Bielorrusia. Bueno, ya Juan Antonio lo había dicho antes, o sea, el caso de Bielorrusia, aunque se intente mirar de una manera neutral, había sido ya visiblemente incluso victimado a través de una revolución de color en el pasado, ¿no? Entonces, también ellos están en una actitud de ese modo. Tengamos también en cuenta cómo muchos de sus activistas y miembros de la oposición han sido entrenados en Ucrania y se han hecho actividades de propaganda en sus actividades armadas, ¿no?, en plena guerra de Ucrania y haciendo reivindicaciones con respecto a su país de origen. Así que es claro también que, bueno, pues el gobierno bielorruso pues favorezca esa línea de beligerancia al lado un poco de Rusia debido, bueno, pues a lo que estamos viendo, a un punto de designación de muchos de los países que están decidiendo ya un bando y por lo tanto ya no hay posibilidades de neutralización, pues como estamos viendo con los países escandinavos, ¿no?, que han sido empujados un poco a esas circunstancias, aunque vemos que las voces más fuertes, como bien ha dicho Ezequiel, no sean precisamente de personas que hayan sido levantadas por el voto popular de la gente, ¿no?, sino que están allí por otro tipo de circunstancias. Lo que estamos viendo claramente es un nuevo reasentamiento del orden, ¿no? Francia desaparece de África y está ocupando su lugar más bien Estados Unidos, se va a concentrar en lo que es el Pacífico y la guerra de Ucrania va a quedar localizada y sostenida exclusivamente por los europeos, que en este momento lo único que estamos haciendo es perder este tipo de circunstancias, cuando Estados Unidos ya ha sacado sus botines económicos y podemos decir salido favorecido en todos los aspectos, en recursos energéticos, en venta de armamentos, un poco en todos los aspectos ya ha reiniciado claramente su economía. Alemania ha dejado de ser el líder económico de esa Unión Europea, Francia está intentando resaltar un poco ese liderazgo a través de Macron, sustituyendo su liderazgo europeo ante su desaparición en el África occidental, y los europeos de repente pues estamos viendo que nos encontramos con una guerra como parte partícipe cuando no tenemos absolutamente nada que ver en ella, con una propaganda que señala exclusivamente, bueno, la necesidad de nuestra intervención y que vamos a tener unos costes gravísimos que ya los estamos sufriendo a nivel económico y que eso también está actuando en una separación, en una fractura de nuestras políticas que veremos en las elecciones europeas, bueno, pues qué coste tiene y qué tipo de respuesta dan a los ciudadanos europeos con la parte de información que les llega, porque estamos viviendo uno de los momentos de mayor control y mayor censura informativa que se recuerda, bueno, desde los tiempos, desde la Guerra Fría, que yo creo que ya casi se está viendo el periodo de la Guerra Fría como un ámbito de libertad con respecto a lo que estamos sufriendo ahora de control de información. O sea que
En ese aspecto, como vemos, bueno, pues estamos entrando en una nueva etapa de control y de decisiones que nos obligan a todo el mundo a aceptarlas por unas personas que ni siquiera representan a nadie y no han sido votadas por la sociedad, ¿no? Luego, además, José Luis, si te sales un poquito de la línea que te marcan, ya enseguida estás desinformando, enseguida, por ejemplo, nosotros, ¿no? Nos dicen que ya somos RT y bueno, pues hay que escuchar este tipo de sandeces porque la gente pues, bueno, pues está más acostumbrada, por ejemplo, aquí a lo que le dicen en Televisión Española, que se define sola, o Antena 3 o bueno, cualquiera de estas cadenas que, bueno, todo el mundo tiene derecho a elegir, pero al menos pues que respeten a los que no queremos seguir el guión o un poco las órdenes que nos marcan. Juan Antonio, quiero preguntarte por esto y también por estas pruebas nucleares, tanto de Rusia como de Bielorrusia. Hablábamos antes de cómo empezamos a ver palabras, también en este caso ya hay hechos, ¿no? Ya hay una respuesta pues algo más evidente, ¿no? Por parte de Rusia a todas estas amenazas, por parte tanto en este caso de Reino Unido como de Francia, ¿no? A ver, estas maniobras no tienen más sentido que de mandar un mensaje. Es decir, todos los ejércitos, y los que tienen armas nucleares también, utilizan estas fórmulas de entrenamiento en el cual pues se hace una especie de modelización de cómo sería un ataque nuclear, ¿no? En este caso sería con armas nucleares tácticas, dado que no van a participar los regimientos de armas estratégicas o toda la triada nuclear rusa, ¿no? Es decir, los submarinos, los bombardeos estratégicos y demás. Realmente no es más que un mensaje. No es la primera vez que se realizan maniobras de este tipo, igual que los Estados Unidos. Antes me he referido a unas conocidas maniobras norteamericanas con los B-52, ¿no? No, esto es normal. Es decir, en sí los ejercicios son normales. Es decir, si lo que no es normal es el mensaje que permanentemente, como cacatúas, repiten los mismos que quieren llevarnos a todos a una guerra. Eso es lo que no es normal. Entonces, bueno, pues utilizan este tipo de ejercicios como otra forma de enviar mensajes. Y es decir, es así. Es decir, la OTAN tiene que ser consciente de que si inicia una escalada de intervención directa en Ucrania, la mesura que han tenido los rusos respecto a poblaciones ucranianas que se consideran rusas o que ellos consideran que son rusas o que son un pueblo hermano, no se va a tener con otros países de la OTAN, o sea, con países de la OTAN, con ningún concepto. O sea, si alguien piensa que es que los rusos, como decía el último informe de Foreign Affairs, lo comenta también, es de que los rusos no se van a atrever a utilizar un arma nuclear táctica. No lo van a hacer en Ucrania. Pero cuídense otros países de estar interviniendo directamente o sirviendo de base a sistemas de armas agresivos con posibilidad nuclear. No digo que lo vayan a tener, pero es que el F-16 es uno de los aviones, no hay tantos, que tiene posibilidades de llevar armas nucleares tácticas. Entonces, ¿cómo lo va a entender eso Rusia? Bien, pues como haya un enfrentamiento, como haya un choque, alguien se va a llevar un pepinazo. Esto es lo que hay que ser consciente. Y una vez que alguien se lleve un pepinazo, quizás se pase el punto en el que ya no hay retorno y ya hemos logrado incendiarlo todo, que es lo que parece que Macron, la señora von der Leyen y demás cómplices es lo que quieren. Mirad, y hasta tal punto nos intentan intoxicar con todo, nos intentan mentir en todo y nos intentan callar la boca en todo, que todos los días tenemos que estar escuchando y leyendo y viendo este tipo de debilidades absurdas, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo habéis comentado en el programa de ayer porque no lo he podido ver, pero el tema de la intención que tiene Rusia de organizar sabotajes en toda Europa. ¿Por medio de qué? De espías rusos. Bueno, eso es otra tomadura de pelo. Es decir, el espía, es decir, un agente de los servicios secretos, es un valor muy caro. No se va a utilizar para ir con una lata de gasolina a prenderle fuego a no sé qué. Es decir, cuesta mucho formarle, años de formación, años de poder instalarle en un punto determinado para que pueda realizar su actividad. No lo van a hacer espías, por favor. Hay un informe de Investigation Europe, que es un think tank, que dice claramente que en la Unión Europea existen 165 millones de personas que son prorrusas, mayores de 18 años, Estamos hablando de casi el 40% de la población europea. De ahí
De ahí, si alguien realiza mañana sabotajes contra empresas del complejo militar industrial o contra envíos de armas, etcétera, etcétera, va a surgir de esa misma población europea que empieza a estar hasta las narices de las acciones de estos tipos. Va a salir de ahí. Luego le podrán echar la culpa a Putin, le podrán echar la culpa a los rusos, a los chinos y a Kim Jong-un, pero va a salir de ahí porque hay un porcentaje de población creciente que empieza a estar hasta las narices. Hasta las narices de que le cierren la boca, hasta las narices de que le censuren, de que le manden a la policía y hasta las narices de que le mientan una y otra vez con lo mismo. Y sobre todo, asustado, preocupado de que le puedan llevar a una guerra. Esta es la guerra. Pero bueno, nos lo cuentan con el temita de los espías rusos y de que van a hacer los sabotajes, es decir, no sé, igual nos impiden ver el próximo partido de fútbol, ¿no? Es decir, estas cosas que son... Sí, claro que puede haber sabotajes, pero lo va a hacer quien lo va a hacer. ¿Y por qué? Pues porque, sinceramente, nadie piense que todo esto va a quedar impune. No se puede llevar a los pueblos a la guerra y pensar que todos los que han sido cómplices en mayor o menor medida, por acción, omisión o silencio, van a quedar impunes. Desde los que han acosado a niños rusos en las escuelas, hasta los que han estado cabildeando para que se envíen armas que necesitamos en nuestro frente sur, se envíen a Ucrania. Y que pagamos los españoles con nuestros impuestos, con las necesidades que hay. No se puede tener a 850.000 españoles pendientes de una operación en la seguridad social y estar gastándonos el dinero en sostener a un dictador en Kiev. Y eso empieza a cansarle a mucha gente. Así que sí, que prevean que va a haber oposición. Pero no van a ser los espías rusos. Eso es lo que querrá decir von der Leyen y su cuadrilla, ¿no? Pero no. La cosa va. Pero nos mantienen permanentemente con ese discurso, ¿no? Nos engañan, nos mienten. Dices, Juan Antonio, es evidente el descontento, el cansancio en Europa. Seguro que también se va a trasladar en las elecciones europeas, se está trasladando en todas las elecciones que hay en todos los países europeos. Seguro que en junio también se va a comprobar. Pero, Ezequiel, para terminar, que nos quedan un par de minutillos, quiero preguntarte por estas cuestiones, tanto las pruebas nucleares de Rusia y Bielorrusia como el descontento, el hartazgo que estamos viendo, bueno, pues sobre todo a nivel europeo, a nivel occidental, y como bien ha hablado el propio José Luis, y bueno, también estaba comentando Juan Antonio, la censura, ¿no? Que parece que está pues en su máximo nivel, ¿no? Que vamos a decir también en España, que hace poco, un poco más, y nos cierran Telegram. Sí. Todos nosotros, por lo menos la gran mayoría de quienes participamos aquí, aparecemos como víctima de la censura. En mi canal de YouTube, permanentemente videos censurados, porque sí, sin ninguna razón, y una vez hecha la apelación, semanas después, restablecidos los videos, pero claro, videos viejos. Esa es la sutil forma de censura en el único canal abierto para la expresión de voces críticas, básicamente las plataformas como Telegram, como YouTube u otro tipo de plataformas, por no recordar la censura en los medios públicos. En mi caso, aquí en Alemania, hace más de un año ya, abierta y directa, confirmada por los propios empleados de la televisión pública alemana, víctimas de las órdenes de sus superiores. Así que lo de la censura parece en una situación crítica y con miras al empeoramiento. Respecto a lo de las pruebas militares de Rusia, efectivamente, en mi opinión, como acompaño las palabras de Juan Antonio, representan un mensaje. Recordemos que la OTAN ya había realizado ejercicios de este mismo tipo, no recuerdo exactamente en qué mes del año pasado, pero con objetivos clarísimos en referencia a Rusia, ¿no? Y a la utilización de armamento nuclear, también en ese momento como un mensaje, no porque fueran a comenzar un ataque nuclear inminentemente, sino como mensaje. Claro, bueno, ahora bien, ¿qué representan estos mensajes? ¿Qué connotan estos mensajes? Y bueno, algo muy preocupante, ¿no? Porque cuando ya comienzan las amenazas respecto a la utilización de armas nucleares, evidentemente aparecemos en una situación extremadamente preocupante. Y por cierto, recuerdo ahora en la televisión alemana ayer, una vez más, un informe en las noticias vistas por las cuales básicamente determinan
la cabeza del 98% de los alemanes. Los alemanes por lo general recogen sus informaciones de los noticiarios a la noche en la televisión pública. Bueno, ayer con un supuesto experto nuclear en el cual machacaba una y otra vez, no, es poco probable que Putin fuera a comenzar una guerra nuclear. Es el mensaje, ¿no? Que la población abandone el miedo, abandone el miedo a un pepinazo nuclear, como lo llama Juan Antonio, para acompañar una guerra. Uno puede realizar un análisis de probabilidades y determinar si más bajas o más altas, pero la probabilidad respecto a una posibilidad. ¿Y cuál es esa posibilidad? Aún si la probabilidad pequeña, una guerra nuclear. Entonces, acá aparece en juego una guerra nuclear, señoras y señores, y que presenten esto en la televisión como una cosa mínima, insignificante, bueno, responde a lo preocupante de la situación, sin dudas. Desde luego, una situación preocupante que, como bien dices, Ezequiel, pues tiene visos de ir a más, desgraciadamente, y bueno, pues ya veremos también qué sucede después de este año con todos los conflictos que hay abiertos y también con todas las elecciones que tenemos durante este año, pues que va a dar mucho juego, desde luego. Os doy las gracias a los tres por estar aquí, por opinar libremente y, bueno, pues también por ayudarnos un poquito a nosotros a pensar por nosotros mismos, que también es importante que te enseñen eso desde pequeñito, que tampoco se hace, por cierto. Muchísimas gracias a los tres por estar por aquí. Un placer. Muchas gracias, muy buen día. Nosotros seguimos pendientes, como siempre, de la información, de traerles el mejor análisis. Una pausa, seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.